El conocimiento silencioso de Carlos Castañeda. Parte 6. Sean bienvenidos. Empezamos. Capítulo 5. Quitar el polvo del vínculo con el espíritu. En el tercer centro abstracto. Los trucos del espíritu. Empecemos. El sol aún no había asomado por sobre los picos orientales, pero el día ya estaba caluroso. Al llegar a la primera cuesta empinada del camino, a unos cuantos kilómetros del pueblo, don Juan se detuvo a la vera de la carretera pavimentada. Se sentó junto a unas enormes rocas arrancadas de la faz de la montaña cuando la dinamitaron para abrir el camino. Me hizo señas para que me sentara a su lado. Por lo general, parábamos ahí para hablar o descansar cuando íbamos en camino a las montañas. Esta vez, don Juan anunció que el viaje sería largo y que hasta podríamos quedarnos en las montañas varios días. Hay muchas cosas que discutir, dijo don Juan. Así que vayamos al grano de una buena vez. El tercer centro abstracto se llama los trucos del espíritu, o los trucos de lo abstracto, o el acecharse a sí mismo, o el desempolvar el vínculo con el intento. Me sorprendió la andanada de nombres, pero no dije nada. Esperé a que continuara con su explicación. Y otra vez, como en el caso del primer y del segundo centro abstracto, hay una historia básica. Continuó. La historia dice que, después de tocar la puerta del hombre de quien ya hablamos sin tener ningún éxito, el espíritu siguió el único camino posible, el ardid. Después de todo, el espíritu había resuelto sus dificultades anteriores como el hombre por medio del ardid. Era obvio que si quería que ese hombre le prestara atención, debía engatusarlo de nuevo. De esa manera, el espíritu empezó a instruirlo en los misterios de la brujería. Y así es como el aprendizaje de la brujería se transformó en lo que es, una ruta de artificio y subterfugio. La historia dice que el espíritu engatusó al hombre, haciéndolo cambiar una y otra vez de niveles de conciencia, con el fin de explicarle en ambos reinos cómo ahorrar energía y reforzar su vínculo de conexión. Don Juan me dijo que si aplicábamos esta historia a un ambiente moderno, nos encontraríamos con el caso del nahual, conducto viviente del espíritu, que repite la estructura de este centro abstracto y recurre al artificio y al subterfugio para enseñar. Dejó de hablar súbitamente y se levantó. Luego echó a andar hacia la cordillera de montañas. Aceleré el paso y comenzamos nuestro ascenso. Muy entrada la tarde, alcanzamos la cima de las altas montañas. Aún en esa altitud hacía mucho calor. Durante todo el día seguimos una brecha casi invisible. Por fin llegamos a un pequeño claro. Era un antiguo puesto de vigilancia que dominaba el norte y el oeste. Nos sentamos ahí y don Juan reanudó la conversación sobre las historias de la brujería. Dijo que yo ya había oído la historia de cómo el intento se manifestó al nahual Elías y de cómo el espíritu tocó la puerta del nahual Julián. También había oído la historia de cómo él mismo se había hallado con el espíritu
Y por cierto, me sabía de memoria la historia de cómo me había yo encontrado con el abstracto. Declaró que todas estas historias poseían la misma estructura, solo diferían los personajes. Cada historia era una tragicomedia abstracta con un actor abstracto, el intento y dos actores humanos, el nahual y su aprendiz. El guión era el centro abstracto. Pensé que al fin había comprendido yo lo que era un centro abstracto, pero no podía explicar del todo, ni siquiera a mí mismo, qué era lo que yo comprendía, mucho menos explicárselo a don Juan. Cuando traté de exponer mis pensamientos, me encontré balbuceando. Don Juan parecía estar familiarizado con mi estado mental. Sugirió que reposara y me limitara a escucharlo. Dijo que su siguiente relato trataría sobre el proceso que emplea un nahual para llevar a su aprendiz al reino del espíritu, un procedimiento que los brujos llaman quitar el polvo del vínculo de conexión con el intento. Ya te conté la historia de cómo el nahual Julián me llevó a su casa, después de que me hirieron, y cómo cuidó de mi herida hasta recuperarme, continuó don Juan. Pero nunca te conté cómo le quitó el polvo a mi vínculo con el intento, cómo me enseñó a acecharme a mí mismo. Lo primero que hace un nahual con su aprendiz es jugarle una treta. En otras palabras, le da un empellón en su vínculo con el espíritu. Hay dos formas de hacerlo. Una es por medios seminormales, como lo hice contigo, y la otra es directamente por medio de la brujería, como mi benefactor lo hizo conmigo. Don Juan volvió a contarme cómo su benefactor había convencido a la gente, amontonada a su alrededor, de que él era hijo suyo y que necesitaba llevarlo a casa porque estaba herido. Pagó a unos hombres para que cargaran a don Juan, inconsciente debido al impacto de la bala y a la pérdida de sangre. Días después, don Juan recobró el conocimiento y se encontró con un indefenso y amable viejecito y su voluminosa esposa cuidando de su herida. El viejecito dijo que su nombre era Belisario, que su esposa era una famosa curandera y que ambos le estaban curando su herida. Don Juan les dijo que él no tenía dinero para pagarles. Belisario sugirió que cuando se recuperara, se podría arreglar alguna forma de pago. Don Juan dijo que estaba totalmente confundido, lo que no era nada nuevo para él. En ese entonces, él apenas tenía 20 años, y era un indio imprudente y musculoso, sin sesos, sin educación, y con un carácter horrendo. No tenía ningún concepto de la gratitud, aunque le parecía que era muy amable de parte del viejo y de su esposa el haberlo ayudado. Su intención era esperar hasta que su herida sanara y después esfumarse de la casa sin decir ni gracias ni adiós. Cuando se recuperó lo suficiente y estaba listo para huir, el viejo Belisario lo llevó a un cuarto vacío y entre susurros temblorosos le reveló que la casa donde estaban no le pertenecía a él, sino a un hombre monstruoso que lo tenía a él y a su mujer prisioneros. Le pidió a don Juan que lo ayudara a escapar de su tormento y cautiverio. Antes de que don Juan pudiera responder, un verdadero monstruo, como de cuento de ogros, se precipitó dentro del cuarto, como si hubiera estado escuchando tras la puerta. Era de color gris verduzco, tenía la cara de un pez y un solo ojo inmóvil en el medio de la frente.
Era tan grande que apenas cabía en el cuarto. Lanzó un zarpazo a don Juan, siseando como una serpiente, listo para deshacerlo. El susto de don Juan fue tan tremendo que se desmayó al instante. Fue magistral la manera como mi benefactor dio un empeñón a mi vínculo con el espíritu, continuó. Claro está que me había hecho entrar en un estado de conciencia acrecentada antes de la entrada del monstruo, y lo que en realidad vi, como si fuera un hombre monstruoso, fue algo que los brujos llaman un ser inorgánico, lo cual es simplemente energía sin forma. Don Juan dijo que eran incontables las diabluras que su benefactor hizo a sus aprendices, provocando siempre situaciones chistosísimas, pero bochornosas, para quienes las sufrían, especialmente para él, cuya seriedad y rigidez lo hacían el blanco perfecto para las bromas didácticas de su benefactor. Agregó, como si acabara de ocurrírsele, que por así decirlo, su benefactor era quien se entretenía más que nadie con esas bromas. Si tú crees que me río de ti, lo cual hago, eso no es nada comparado con la forma en que él se reía de mí, continuó don Juan. Mi diabólico benefactor había aprendido a llorar cuando quería ocultar su risa. No te puedes imaginar cómo lloraba al principio de mi aprendizaje. Continuando con su historia, don Juan señaló que su vida nunca fue la misma tras el espanto de ver a ese hombre monstruoso. Su benefactor se las arregló para que así fuera. Don Juan explicó que una vez que un nahual ha puesto en juego los trucos del espíritu, tiene que hacer lo imposible para mantener a sus discípulos en línea, especialmente a su discípulo nahual. Este esfuerzo para mantenerlos en el carril puede tomar dos rumbos. Puede ser muy fácil, porque el aprendiz es tan disciplinado y sensato que su decisión es todo lo que necesita a fin de entrar al mundo de los brujos, como en el caso de la joven Thalía, o es la dificilísima labor de convencer a un aprendiz que no tiene ni disciplina ni sensatez. Me aseguró que en su caso, debido a que era un campesino sin prudencia o freno alguno, y sin un solo pensamiento en la cabeza, el proceso de mantenerlo en línea adquirió proporciones grotescas. Poco después del primer empellón, su benefactor le propinó un segundo empeñón, al mostrar a don Juan su habilidad para transformarse. Un día, cambió de apariencia y se volvió un hombre joven. Don Juan fue incapaz de concebir esta transformación de otra manera que no fuera un ejemplo del arte de un actor consumado. ¿Cómo lograba esos cambios?, pregunté. Él era las dos cosas, mago y artista, replicó don Juan. Su magia consistía en transformarse al mover su punto de encaje a la posición que le proporcionaría exactamente el cambio que él deseara, y su arte era la perfección de sus transformaciones. No entiendo muy bien lo que me está usted diciendo, dije. Don Juan explicó que la percepción es como la bisagra de todo lo que el hombre es y hace, y que la percepción está regida por la ubicación del punto de encaje. Por lo tanto, si el punto de encaje cambia de posición, la percepción del mundo cambia de acuerdo con ella. Es el cambio de percepción lo que trae el cambio de apariencia.
El brujo que sabe exactamente dónde poner su punto de encaje puede transformarse en lo que quisiera. La pericia del Nahual Julián para mover su punto de encaje era tal que podía efectuar las transformaciones más sutiles, continuó don Juan. El que un brujo se transforme en cuervo, por ejemplo, es definitivamente una gran hazaña, pero requiere un enorme y por lo tanto tosco movimiento del punto de encaje. Pero transformarse en hombre gordo o en un hombre viejo es algo que requiere el movimiento más sutil del punto de encaje y el conocimiento más sagaz de la naturaleza humana. Preferiría no pensar o hablar de esas cosas como si fueran hechos, dije. Don Juan rió como si yo hubiera dicho algo chistosísimo. ¿Cuál era la razón de las transformaciones de su benefactor? Pregunté. ¿Lo hacía para divertirse? No seas estúpido. Los guerreros no hacen nada solo para divertirse, respondió. Las transformaciones de mi benefactor eran estratégicas, didácticas por la necesidad, como en el caso de su transformación de viejo a joven. De vez en cuando, esas transformaciones tenían consecuencias divertidísimas, pero eso es otro asunto. Le recordé que yo le había preguntado anteriormente de dónde aprendió su benefactor a efectuar esas transformaciones, y que él me había dicho que su benefactor tuvo un maestro, pero no me dijo quién. Le enseñó ese misterioso brujo que está bajo nuestra tutela, replicó don Juan lacónicamente. ¿Quién es ese misterioso brujo?, pregunté. El desafiante de la muerte, dijo y me miró con aire interrogante. El desafiante de la muerte era un personaje muy vívido para todos los brujos del grupo de don Juan. Según ellos, el desafiante de la muerte era un brujo que tenía siglos de edad. Había logrado sobrevivir hasta el presente gracias a su habilidad de mover su punto de encaje. Lo movía de una manera específica, dentro de su campo de energía total, a ubicaciones también específicas. Don Juan me había contado, asimismo, acerca de un acuerdo al que llegaron, siglos atrás, los videntes de su linaje y el desafiante de la muerte. Un acuerdo en virtud del cual el desafiante les proporcionaba dones a cambio de energía vital. Debido a este acuerdo, lo tenían bajo su tutela y lo llamaban el inquilino. Don Juan me había explicado que los brujos de la antigüedad eran expertos en mover el punto de encaje, y al moverlo, descubrieron cosas extraordinarias sobre la percepción, pero también descubrieron cuán fácil es perderse en aberraciones. La situación del desafiante de la muerte era para don Juan un ejemplo clásico de cómo los brujos se pierden en una aberración. Don Juan acostumbraba repetir, cada vez que era pertinente, que si el punto de encaje es empujado por alguien que no solo lo ve, sino que al mismo tiempo posee la energía suficiente para moverlo, este se desliza dentro de la bola luminosa a la ubicación que aquel que lo empuja indique. Puesto que su resplandor es suficiente para iluminar los campos filiformes de energía que toca, la percepción resultante es de un nuevo mundo,
tan completo como el mundo de nuestra percepción normal. Cordura y fortaleza, por lo tanto, son esenciales en los brujos para tratar con el movimiento del punto de encaje. Continuando con su relato, don Juan dijo que él no tardó en acostumbrarse a la idea de que el viejecito que le había salvado su vida era en realidad un joven disfrazado de viejo. Pero un día, el joven se convirtió otra vez en el viejo Belisario que don Juan conoció en un principio. Él y su mujer, con gran prisa, empacaron sus cosas y se prepararon para partir. Antes de que don Juan pudiera hablarles, aparecieron de repente dos hombres sonrientes con un tiro de mulas y cargaron todo. Don Juan rió, saboreando su historia. Dijo que mientras los arrieros cargaban las mulas, Belisario se lo llevó a un lado y le hizo notar que él y su esposa estaban disfrazados otra vez. Él era de nuevo un viejo, y su bella mujer era nuevamente una india irascible y gorda. Yo era un estúpido y estaba en la edad en que solo lo obvio tiene valor, continuó don Juan. Tan solo un par de días antes, había visto su increíble transformación de un viejecillo enteco, de como 70 años, a un vigoroso joven de cerca de 25, y había aceptado la explicación de que su vejez era solo un disfraz. Su mujer también cambió de una vieja acrimoniosa y gorda a una joven bella y esbelta. Por supuesto, la mujer no se transformó como mi benefactor. Él sencillamente cambió mujeres. Escondió a la vieja gorda y sacó a la más hermosa. Claro está que me pude haber dado cuenta en ese entonces de todas esas maniobras, pero la sabiduría siempre nos llega gota a gota y muy dolorosamente. Don Juan dijo que el viejecito lo abrazó para despedirse y le aseguró que su herida estaba curada, a pesar de que todavía no se sentía bien del todo. Después, con una voz que reflejaba una verdadera tristeza, le murmuró al oído: «Le has gustado muchísimo a ese monstruo, tanto que nos ha dejado en libertad a mí y a mi mujer, y te ha tomado a ti como su único sirviente». «Me hubiera reído de él», dijo don Juan, «de no ser por unos espantosos gruñidos de animal y un ensordecedor traqueteo de objetos que provenía de las habitaciones del monstruo». Los ojos de don Juan brillaban de deleite. Yo quería permanecer serio, pero no podía contener la risa. Belisario, consciente del estado de pavor de don Juan, se disculpó repetidas veces por el giro del destino que lo había liberado a él y había hecho prisionero a don Juan. Chasqueó la lengua en señal de disgusto y maldijo al monstruo. Con lágrimas en los ojos, enumeró todos los quehaceres que el monstruo exigía todos los días. Y cuando don Juan protestó, Belisario le confió en voz baja que no había forma de escapar, porque el monstruo además era un brujo sin par. Don Juan le rogó a Belisario que le recomendara qué hacer, y Belisario le dio una larga explicación sobre el hecho de que los planes solo sirven para lidiar con seres humanos comunes y corrientes. En el contexto humano, por lo tanto, podemos conspirar y planear, y dependiendo de la suerte, aparte de nuestra astucia y dedicación,
podemos triunfar, pero ante lo desconocido, específicamente en la situación de don Juan, la única esperanza de sobrevivir consistía en aceptar y comprender. Belisario le confesó a don Juan, en un murmullo apenas audible, que con el objeto de asegurarse de que el monstruo nunca lo perseguiría, se iba al estado de Durango para aprender brujería. Le preguntó a don Juan si él consideraría lo mismo, la posibilidad de aprender brujería para liberarse del monstruo. Y don Juan, horrorizado ante el mero pensamiento de la brujería, dijo que no quería tener nada con los hechiceros. Don Juan se apretó los costados, riendo, y admitió que le divertía imaginar cuánto habría disfrutado su benefactor con ese diálogo entre ellos, en especial cuando él, en un paroxismo de horror, rechazó la invitación, hecha en buena fe, para aprender brujería, diciendo: «Yo soy un indio, nací para odiar y temer a la brujería». Belisario intercambió miradas con su mujer y su cuerpo empezó a sacudirse como en convulsiones. Don Juan lo observó con más atención y se dio cuenta de que estaba sollozando en silencio, obviamente herido por el rechazo. Su mujer tuvo que sostenerlo hasta que dejó de llorar y recobró la compostura. Cuando ya salían de la casa, Belisario le dio a don Juan otro consejo. Le dijo que debía tener en cuenta dos cosas: que el monstruo aborrecía a las mujeres y que don Juan debía mantenerse muy alerta por si aparecía un reemplazante y sucedía que el monstruo le cobrara aprecio al punto de querer cambiar de esclavo, pero que no pusiera en ello muchas esperanzas, pues iban a pasar años antes de que siquiera pudiera salir de la casa. Al monstruo le gustaba asegurarse de que sus esclavos le eran leales o cuando menos obedientes. Don Juan no pudo soportar más. Se desmoronó en llanto y le dijo a Belisario que a él nadie lo esclavizaría. En todo caso, siempre podía suicidarse. El anciano, muy conmovido por ese arranque, confesó haber sentido exactamente lo mismo. Pero caramba, el monstruo era capaz de leer los pensamientos y cada vez que intentó quitarse la vida, se lo había impedido de inmediato. Belisario se ofreció otra vez a llevarse a don Juan con él para aprender brujería como la única solución posible. Don Juan le dijo que su solución era como saltar del sartén al fuego. Belisario empezó a llorar a gritos y abrazó a don Juan. Maldijo el momento en que le había salvado la vida y juró que él no tenía ni la menor idea de que fueran a cambiar puestos. Se sonó la nariz y mirando a don Juan con ojos ardientes dijo: «La única manera de sobrevivir es si te disfrazas. Si no eres listo, el monstruo puede robarte el alma y convertirte en un idiota que solo hace sus quehaceres. Qué lástima que yo no tenga tiempo para enseñarte a ser actor». Y lloró aún más. Don Juan, ahogado en lágrimas, le pidió que le enseñara cómo disfrazarse, porque él ni siquiera podía concebir lo que era un disfraz. Belisario le confió que el monstruo tenía muy mala vista y le recomendó experimentar con cualquier ropa que le agradara. Tenía, después de todo, muchos años por delante para probar diferentes disfraces. Abrazó a don Juan en la puerta, llorando abiertamente. Su esposa le tocó la mano a don Juan con timidez y se fueron. «Nunca en toda mi vida he sentido tal pánico y tal desesperación», dijo don Juan.
El monstruo hacía resonar los trastes dentro de la casa como si me esperara con impaciencia. Me senté en la puerta y gemí como perro adolorido. Después vomité de puro miedo. Don Juan dijo que pasó horas sentado allí sin poder moverse. No se atrevía ni a huir ni a entrar. No es exageración decir que estaba al borde de la muerte cuando vio a Belisario moviendo los brazos, tratando frenéticamente de llamarle la atención desde el otro lado de la calle. El solo verlo ahí le brindó a don Juan un instantáneo alivio. Belisario estaba agazapado en la acera vigilando la casa. Le hizo señas a don Juan para que se estuviera quieto. Después de un rato horriblemente largo, Belisario gateó unos cuantos metros y se agazapó otra vez, quedando completamente inmóvil. Así, arrastrándose de esa manera, avanzó hasta llegar al lado de don Juan. Le llevó horas hacer eso. Mucha gente pasó por la calle, pero nadie pareció notar la desesperación de don Juan o las maniobras del viejo. Cuando por fin Belisario llegó a su lado, le susurró que no se había sentido bien al dejarlo como perro atado a un poste. Su esposa no estaba de acuerdo, pero él había regresado para rescatarlo. Después de todo, gracias a don Juan, él había ganado su libertad. Le preguntó a don Juan en un susurro, pero con gran fuerza, si estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por salir del atolladero. Don Juan le aseguró que él era capaz de todo. De la manera más cautelosa, Belisario le tendió un atado de ropa. Luego delineó su plan. Don Juan debía ir al ala de la casa más alejada de las habitaciones del monstruo y cambiarse lentamente de ropa, comenzando por quitarse el sombrero y dejando los zapatos para el último. Tenía después que poner toda su ropa en un armazón de madera, una estructura tipo maniquí que debía construir rápidamente, tan pronto estuviera dentro de la casa. El siguiente paso consistía en que don Juan se pusiera el único disfraz que engañaría al monstruo, las ropas en el paquete. Don Juan corrió al interior de la casa y preparó todo. Construyó una especie de espantapájaros con los palos que encontró en el patio. Luego se quitó la ropa y la colocó en el armazón. Pero al abrir el paquete, se llevó la sorpresa de su vida. El paquete contenía ropas de mujer. Me sentí más que estúpido, dijo don Juan, y estaba a punto de ponerme mi propia ropa otra vez cuando escuché los gruñidos inhumanos de ese hombre monstruoso. Yo estaba perdido. Me habían criado en realidad para despreciar a las mujeres y para creer que la única función de la mujer es cuidar al hombre. Ponerme ropa de mujer era para mí tanto como convertirme en mujer, pero mi miedo era tan intenso que cerré los ojos y me puse la pinche ropa. Miré a don Juan imaginándolo con ropas femeninas. La imagen era tan ridícula que estallé en carcajadas. Según contó don Juan, cuando el viejo Belisario, que lo esperaba en la acera de enfrente, lo vio con ese disfraz, comenzó a llorar sin control. Sollozando así, guió a don Juan hasta las afueras del pueblo, donde su mujer estaba esperando junto con los dos arrieros. Uno de ellos, muy atrevidamente,
le preguntó a Belisario si estaba robándose a esa muchacha tan rara para venderla a un prostíbulo. El viejo lloró tanto que parecía estar a punto de desmayarse. Los arrieros no sabían qué hacer con las lágrimas del viejo. Pero la esposa, en lugar de apiadarse de don Juan o del pobre viejo, comenzó a carcajearse a su vez, sin que don Juan pudiera comprender la razón. El grupo inició el viaje en la oscuridad por caminos poco transitados, con rumbo al norte. Belisario no habló mucho. Parecía estar asustado y a la espera de dificultades. Su esposa peleaba con él constantemente y se quejaba de que ponían su libertad en peligro al llevarse a don Juan con ellos. Belisario le dio órdenes estrictas de no volver a mencionar el asunto, por miedo a que los arrieros descubrieran el disfraz de don Juan. Aconsejó a don Juan que mientras no supiera portarse convincentemente como mujer, actuara como una persona un poquito tocada de la cabeza. En pocos días, el miedo de don Juan había disminuido bastante. De hecho, se sentía con tanta confianza que ni siquiera recordaba haber tenido miedo. De no haber sido por la ropa que vestía, hubiera podido considerar toda la experiencia como un mal sueño. Don Juan me aclaró que usar ropas de mujer bajo esas condiciones le produjo una serie de cambios drásticos. La esposa de Belisario lo instruyó, con verdadera seriedad, en todo lo que corresponde a una mujer. Don Juan la ayudaba a cocinar, a lavar la ropa y a juntar leña. Belisario le rasuró la cabeza y le untó una medicina de olor muy fuerte y desagradable, diciendo a los arrieros que la chica estaba llena de piojos. Don Juan dijo que como era lampiño, no le fue difícil pasar por mujer, pero se sentía asqueado consigo mismo, con toda esa gente y, sobre todo, con su destino. El acabar usando ropas femeninas y haciendo labores de mujer era más de lo que él podía soportar. Un día explotó. Los arrieros fueron la gota que desbordó el vaso. Esperaban y exigían que esa muchacha tan rara los sirviera y los entretuviera como una esclava. Además, lo obligaban a estar siempre en guardia, porque, considerándolo mujer, le hacían proposiciones deshonestas en cada oportunidad que tenían. Me sentí impulsado a hacerle una pregunta. ¿Estaban los arrieros en complicidad con su benefactor?, pregunté. No, replicó y comenzó a reír a carcajadas. Eran dos simpáticos muchachos que habían caído momentáneamente bajo su hechizo. Él había alquilado sus mulas para cargar sus plantas medicinales y llevarlas a Durango, pero les dijo que les pagaría muy bien si lo ayudaban a secuestrar a una joven. La única cómplice era la bella y esbelta mujer que se intercambiaba con la india gorda. La naturaleza y el alcance de los actos del nahual Julián me dejaron atónito. Me imaginé a don Juan rechazando proposiciones amorosas y lloraba de risa. Don Juan continuó su relato. Dijo que el día que explotó, se enfrentó al viejo con severidad y le anunció que la farsa había durado bastante y que los arrieros no lo dejaban en paz con sus insinuaciones soeces. Belisario, sin inmutarse, le aconsejó ser más comprensivo, porque ya se sabe que los hombres siempre serán hombres, y se echó a llorar a gritos.
desconcertando a don Juan por completo, al punto de hacerlo defender furiosamente a las mujeres. Se había apasionado tanto con la condición de la mujer que se asustó a sí mismo. Le dijo a Belisario que de seguir así, terminaría peor que si se hubiera quedado de esclavo del monstruo. Su desconcierto creció aún más cuando el viejo Belisario, llorando sin control, murmuró idioteces, que la vida era linda, que el poquito precio que teníamos que pagar por ella era una ganga, y que el monstruo podía devorarle el alma de don Juan sin siquiera permitirle suicidarse. «Coquetea con los arrieros», le aconsejó a don Juan en un tono conciliatorio. «Son campesinos primitivos. Todo lo que quieren es jugar. Así que dales un empujoncito tú también cuando te lo den a ti. Deja que te toquen la pierna. ¿Qué te cuesta?». Y siguió llorando a lágrima viva. Don Juan le preguntó por qué lloraba así. «Porque tú eres perfecto para todo eso», respondió mientras su cuerpo se retorcía con la fuerza de su llanto. Don Juan le agradeció a Belisario por todas las molestias que se había tomado por él, añadiendo que ya se sentía a salvo y que quería marcharse. El arte del acecho es aprender todas las singularidades de tu disfraz, dijo Belisario sin prestar atención a lo que don Juan le estaba diciendo. Y aprenderlas tan bien que nadie podría descubrir que estás disfrazado. Para hacer eso, necesitas ser despiadado, astuto, paciente y simpático. Don Juan no tenía idea de lo que Belisario estaba hablando. En lugar de averiguarlo, le pidió ropas de hombre. Belisario se mostró muy comprensivo. Le dio a don Juan algunas ropas viejas y unos cuantos pesos de regalo. Le prometió que su disfraz siempre estaría ahí, disponible en caso de necesitarlo. Nuevamente, lo instó con vehemencia para que se fuera a Durango con él a aprender brujería y así librarse del monstruo de una vez por todas. Don Juan le dio las gracias, pero se rehusó. Sin decir palabra, Belisario se despidió dándole fuertes palmadas en la espalda, repetidas veces. Don Juan cambió de ropa y le pidió a Belisario que le indicara el camino. Este le respondió que el rumbo de la senda era hacia el norte, y si la seguía, tarde o temprano llegaría al siguiente pueblo. Agregó que a lo mejor se volvían a cruzar en el camino, ya que todos llevaban la misma dirección, la que los alejara del monstruo. Libre al fin, don Juan se alejó lo más rápidamente que pudo. Debió haber caminado 2 o 3 kilómetros antes de encontrar señales de gente. Sabía que había un pueblo en las cercanías y pensó que quizás podría conseguir trabajo ahí en tanto decidía a dónde ir. Se sentó a descansar por un momento, anticipando las dificultades que normalmente encontraría cualquier forastero en un pueblo apartado. De pronto, con el rabillo del ojo, alcanzó a ver un movimiento entre los matorrales que bordeaban la senda. Tuvo la sensación de que alguien lo observaba. Se aterrorizó tanto que saltó y empezó a correr en dirección al pueblo. Pero el monstruo le salió al frente y arremetió contra él, tratando de aferrarlo por el cuello. Falló por un par de centímetros. Don Juan gritaba como nunca había gritado jamás. Sin embargo, tuvo suficiente control como para girar en redondo y correr de regreso en busca de Belisario.
Mientras don Juan corría para salvarse la vida, el monstruo iba tras él, abriéndose paso entre los arbustos a solo unos cuantos metros de distancia. Don Juan dijo que nunca en su existencia había oído un ruido más pavoroso. Por fin, vio a las mulas moviéndose con lentitud en la distancia y gritó pidiendo auxilio. Belisario, al reconocerlo, corrió hacia él desplegando evidente terror. Le arrojó el paquete de ropas de mujer y gritó: ¡Corre como vieja, tonto! Don Juan admitió no saber cómo tuvo la presencia de ánimo necesaria para correr a la manera de las mujeres, pero lo hizo. El monstruo dejó de perseguirlo. Belisario le indicó que se cambiara apresuradamente mientras él mantenía al monstruo a raya. Sin mirar a nadie, don Juan se unió a la mujer de Belisario y a los sonrientes arrieros, quienes evidentemente nunca se dieron cuenta de que la chica rara era hombre. Nadie dijo una palabra durante días. Por fin, Belisario le habló a don Juan y comenzó a darle lecciones diarias de cómo se comportan las mujeres. Le dijo que las mujeres indias eran prácticas y que iban directamente al grano, pero que también eran muy tímidas y siempre que se sentían acosadas, mostraban las señales físicas del miedo en sus ojos huidizos, en sus bocas apretadas y en las dilatadas aletas de la nariz. Todas estas señales iban acompañadas de una terrible obstinación, una testarudez de mula seguida por una risa tímida. Belisario hizo que don Juan practicara esa conducta femenina en cada pueblo por donde pasaban. Don Juan estaba sinceramente convencido que le estaba enseñando a ser actor. Belisario insistía en que le estaba enseñando el arte del acecho. Le dijo a don Juan que el acecho es un arte aplicable a todo y que consiste de 4 facetas: el no tener compasión, el ser astuto, el tener paciencia y el ser simpático. Otra vez sentí el impulso de romper el hilo de su relato. Pero, ¿no es que el acecho se enseña en la conciencia acrecentada profunda?, pregunté. Por supuesto, replicó con una sonrisa. Pero debes comprender que para algunos hombres, usar ropas de mujer es la puerta de entrada a la conciencia acrecentada. Para mí lo fue. De hecho, vestir a un brujo macho de mujer es más eficaz para entrar a la conciencia acrecentada que empujar su punto de encaje, pero más difícil de ejecutar. Don Juan dijo que su benefactor lo entrenaba diariamente en las 4 facetas, los 4 modos del acecho, e insistía en que don Juan comprendiera que no tener compasión no significaba ser grosero. Ser astuto no significaba ser cruel. Tener paciencia no significaba ser negligente. Y ser simpático no significaba ser estúpido. Le enseñó que esas 4 disposiciones de ánimo debían ser perfeccionadas hasta que fueran tan sutiles que nadie las pudiera notar. Creía que las mujeres eran acechadoras innatas, y convencido de ello, sostenía que solo en ropa de mujer podía un hombre aprender el arte del acecho. Fui con él a cada mercado de cada pueblo por el que pasamos, y regateaba con todo el mundo, continuó don Juan. Mi benefactor se hacía a un lado y me observaba. No tengas compasión de nadie,
pero sé encantador. Me decía, sé astuto, pero muy decente. Ten paciencia, pero sé activo. Debes ser muy simpático y al mismo tiempo aniquilador. Solo las mujeres pueden hacer eso. Si un hombre actúa de ese modo, se lo toma por afeminado. Y como para asegurarse de que don Juan se mantuviera en línea, el hombre monstruoso aparecía de cuando en cuando. Don Juan lo alcanzó a ver merodeando por el campo. Lo veía, en especial, después de que Belisario le palmeaba vigorosamente la espalda, supuestamente para aliviarle un agudo dolor nervioso en el cuello. Don Juan rió diciendo que no tenía la menor sospecha de que con las palmadas lo hacía entrar en la conciencia acrecentada. Nos llevó un mes llegar a la ciudad de Durango, dijo don Juan. En ese mes tuve una pequeña muestra de las 4 disposiciones del acecho. Esto en realidad no me cambió mucho, pero me brindó la oportunidad de tener un indicio de lo que es estar en los zapatos de una mujer. Fin de la parte 6 y fin del capítulo 5. Quitar el polvo del vínculo con el espíritu. En el tercer centro abstracto, los trucos del espíritu. Pues bien, gracias por escucharnos y acompañarnos en estos espacios. Nos encontraremos en la próxima entrega. Adiós.